Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube Español por Dentro. Hoy tengo el gran placer de tener conmigo profesora Swagata Basu, así que yo doy la bienvenida a Swagata. Hola Swagata. Hola, Siddharth. Mucho gusto, encantada de estar aquí contigo hablando. Bueno, el Muchas placer gracias es por todo el invitarme. mío y estoy seguro de que mi audiencia también va a gustar escucharte. Pero antes de que nosotros hablemos, déjame dar un poquito tu introducción a mi audiencia. Profesora Swagata es profesora asistente y directora del Departamento de Estudios Españoles de la Facultad de Idiomas en la Universidad DUN, en Dehradún. Y Swagata enseña lengua, cultura y literatura española a estudiantes de máster en la universidad. Y también actualmente está realizando su doctorado desde el Centro de Estudios Europeos en la Universidad de Jawaharlal Nehru sobre el tema de la diversidad e integración lingüística en España. Profesora Swagata también fue becaria visitante en el grupo de investigación interdisciplinar sobre el transnacionalismo y migración en la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, y en 2018 con una beca de Erasmus+. Y su área de investigación es la sociedad español contemporánea, la cultura, migraciones, diversidad lingüística e integración social. También, profesora Swagata está interesada en los campos relacionados de globalización, la diáspora, transnacionalismo, identidad y comunicación intercultural. Así que es realmente un honor y privilegio tener a profesora Swagata aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias, Swagata. Gracias a ti, Siddharth. Es una muy buena oportunidad compartir lo que he trabajado, sobre el que he trabajado, y es una oportunidad para mí. El placer es completamente mío. Muchas gracias para la invitación. Bueno, Y bueno. pues gracias. Y pues antes de que nosotros pasemos directamente a tu área de investigación, me gustaría que hablaras un poco sobre cómo empezaste a estudiar español, qué te motivó a ir a España y qué fue tu primera impresión de estar en España. Bueno, yo creo que en India mucha gente entra en las carreras diferentes como las lenguas. En primer lugar, cuando nos damos cuenta al terminar el grado 12 que no queremos ser los ingenieros y los médicos como los demás, ¿no? Y Claro. empezamos a buscar algo diferente y así encontramos a esa carrera de estudiar una lengua extranjera. Yo empecé así en Jawaharlal Nehru University hace muchos años, claro, y español es como una lengua que tiene un encanto enorme, su sonido, su gran riqueza de literatura que ofrece, el arte que ofrece, los tantos países que hablan español. Todas estas razones creo que eran mi motivación para aprender la lengua y me enamoré de la lengua inmediatamente cuando empecé a estudiar. Y bueno, al fin, después de terminar mis 3 años de bachelor's, tuve la suerte de recibir una beca y fue la primera vez que fue a visitar a España. Y bueno, es todo un proceso de amor desde entonces. He visitado muchas veces y cada visita me trae algo nuevo. Es que España tiene tantas cosas a nivel de cultura, es tan diversa. Si visitas a diferentes ciudades, puedes observar que hay tanta diferencia en la cultura, en la comida, en la arquitectura incluso. Entonces, sí, siempre me ha fascinado todo esto y por eso sigo trabajando sobre
sobre estos aspectos. Muy bien. Entonces, cuando visitaste España por la primera vez, Swagata, ¿experimentaste algún choque cultural? ¿Sí puedes decir algo sobre esto? Yo diría que sí, porque pues, sí, a los como 20 años que tenía en aquel entonces, sí diría que es muy diferente la cultura. Um, Salir todas las tardes, ¿no? La pregunta que los otros alumnos te hacen, si sales o no, es como, ¿no? No tenemos la costumbre aquí, los alumnos, los estudiantes, de salir por todas las tardes o ir a bares o beber alcohol o todo esto, ¿no? Claro, la corrida de toros era un choque muy grande para mí. Fui a ver un espectáculo de la corrida de toros en mi primera visita y no pude, bueno, soportar. No quiero, ahora con más edad, entiendo que a veces reaccionamos desde nuestro punto de vista. Lo que no es común para nosotros nos hace sentir incómodos, ¿no? Pero, entonces, ahora nada me sorprende. Ahora sí que entiendo que hay diferentes culturas y diversidades por todo el mundo. Pero sí, la primera vez que fui, para mí muchas cosas me chocaron, pero también muchas cosas me encantaron y pensaba, parecieron también muy común, muy similar a nuestra cultura, ¿no? La importancia de familia, la importancia de pasar mucho tiempo hablando sobre las cosas. Todos estos aspectos también son muy comunes entre los españoles y los indios, creo. Claro, claro. Pues muy bien. Sí. Entonces, Swagata, ahora me gustaría saber más sobre tu área de investigación y me gustaría preguntarte sobre lo de esta diáspora surasiática, ¿no? Sí, es que, por favor, dime qué porcentaje o cómo se ve a la gente de sur de Asia en España y en qué se dedican y qué hacen ellos para vivir y cómo si están bien integrados en la sociedad española o no. Vale. Bueno, es algo muy fascinante. Es algo que mucha gente no sabe que en España hay una gran diáspora surasiática. Es decir, en las ciudades grandes como Barcelona, Madrid, Valencia, es muy común ver a personas de India o Pakistán o Bangladesh, que todos parecemos los mismos, ¿no? Nuestros aspectos, nuestras lenguas, nuestras religiones, más o menos, es una identidad común. Por eso utilizo la palabra surasiática, ¿no? Surasiáticos. Podemos decir que para la gente de otros países, más o menos los indios, pakistaníes y bangladesis, parecen como un grupo de gente. Y sí hay mucha gente. Um, eh, según las estadísticas, sería como 2% de la población total de España. Y ese porcentaje no parece tan grande, pero si vemos a los orígenes de los países de donde vienen gente a España, entonces vemos um, que, que Pakistán especialmente y luego Bangladesh y India caben en los 10 países más altos, ¿no? Que envían más gente a España. Otros países son, claro, como Marruecos y China,
y Italia. Hay mucha gente de estos países, mucha gente de América Latina también, varios países de América Latina, de Ecuador, Perú. Entonces, sí, España tiene como 10 o 12% de su población es población extranjera, gente de otros países, que también podemos llamar inmigrantes o lo que sea, pero dentro de este grupo hay también un número significante de surasiáticos, pero viven, la mayoría de ellos viven en las ciudades y hacen, hay varios tipos de trabajo que hacen. Algunos trabajan en el campo porque España necesita mucha mano de obra extranjera, porque el país no tiene una población joven, ¿no? La mayoría de la gente en España es gente anciana. Entonces, necesita mano de obra para trabajar en campos duros, por ejemplo, la agricultura o la minería. Y muchos de los surasiáticos van allí para trabajar en el campo, pero también hay mucha gente que montan negocios pequeños. Por ejemplo, especialmente las pequeñas tiendas de alimentación, ¿no? Pequeñas tiendas que ofrecen cualquier cosa, alimentación, bebidas pequeñas o frutas, vegetales también, fruterías, todo esto. Entonces, es esto por esta razón, porque muchos de ellos montan estas pequeñas tiendas, tienen una visibilidad. Hay mucha gente que tienen que interactuar con los surasiáticos porque quieren comprar el pan, porque quieren comprar las botellas de agua, cosas así. Y es muy, muy común. Por todas partes se puede observar tiendas que los dueños son o indios o bangladeses o pakistaníes. Y incluso en la lengua coloquial se llama paquis a este tipo de tienda. A veces en la lengua coloquial se refiere como el paqui o la paqui, así. Okay. Sí. Muy bien. Bueno, pues es interesante, Swagata, porque aunque creo que la mayoría de los turistas sabrían que ya han visitado España, sabrían que esta gente de Surasia sí que tienen sus tiendas de alimentación, pero también lo que yo me he enterado hoy es que hay un porcentaje significante de la gente que también trabaja en los campos. Y eso es algo que no creo que mucha gente sepa, ¿no? Porque normalmente si se va a ciudades importantes o ciudades grandes, se ve a estas personas trabajando o montando sus negocios como tienda de alimentación, pero lo del campo es algo que no sabía. Entonces, ¿cómo se viven ellos? ¿Se ganan bien? ¿Están satisfechos al estar en España y no en su tierra natal? ¿Se ganan bien? ¿O cómo es su estilo de vida? Ok. Mira, lo que ha pasado con España es que España ha empezado a recibir extranjeros, trabajadores extranjeros, muy recientemente, ¿vale? Porque, como sabemos, España ha tenido su proceso de democratización y luego el crecimiento económico con un poco de retraso si comparamos con otros países europeos como Alemania, Suiza o Inglaterra, ¿no? Entonces, después de los años 70, empezó a recibir extranjeros, pero en las primeras décadas eran gente de países
de África, de norte de África, magrebíes, marroquíes. De Surasia, los extranjeros, los surasiáticos empezaron a llegar o buscar trabajo en España en los años 2000, ¿vale? Entonces, tenemos que recordar que es un fenómeno reciente. Y la gente que vemos en España, cuando si una turista visita España, si se ve, esa gente es en la mayoría de los casos la primera generación de la gente que han inmigrado y empezado a trabajar allí en España. Y naturalmente, la inmigración siempre tiene lugar cuando hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad en los dos lugares, el lugar de donde va la persona y el lugar donde llega, ¿no? En dos lugares hay una necesidad o hay una falta en el lugar de origen y hay una necesidad, hay una búsqueda de trabajadores en el lugar de destino. Entonces diría que los inmigrantes siempre son gente que están, bueno, manejando las cosas, ¿no? Aunque sea difícil, aunque sea problemático, han vivido vidas tan duras que tienen la capacidad de mejorar su situación, ¿sabes? Entonces, si comparamos con la vida de un español medio, no podemos decir que los inmigrantes viven tan bien, ¿no? Claro, porque en primer lugar, la mayoría de ellos llegan sin mucha educación. Entonces, no pueden tener trabajos fijos en las oficinas, tienen que trabajar como mano de obra o como pequeños asistentes en las tiendas y luego si pueden guardar bastante dinero, empiezan su propia tienda. A veces sí que tienen familias, parientes, vienen por el conocimiento de alguien que ya tienen un trabajo, ya tienen un negocio, y hay gente que vienen con dinero para invertir en un negocio similar, ¿no? Esto también pasa, pero normalmente viven en zonas específicas de las ciudades. Entonces, se puede decir que, bueno, los indios normalmente viven, por ejemplo, en Madrid, en el barrio del Lavapiés. Hay mucha gente de Surasia. En Barcelona se llama El Raval, donde hay mucha gente de Pakistán, de India, de Bangladesh. Pero también está cambiando, este fenómeno también está cambiando. Ahora están buscando trabajo y abriendo tiendas por todas partes de España, incluso en ciudades pequeñas. Se puede observar que hay indios, hay pakistaníes. Normalmente quieren vivir juntos, quieren vivir cerca de otros compatriotas, gente de su país, ¿no? Entonces, la mayoría de los pakistaníes intentan vivir en un barrio juntos para mantener el contacto, para mantener sus tradiciones, porque es más fácil para ellos buscar trabajo entre amigos o entre conocidos desde su país de origen. Así, entonces yo diría que viven en una manera muy concentrada y también es algo que ha estudiado un geógrafo indio que trabaja en España.
Y sí, es una manera muy concentrada de vivir. Ujú. Y también hay mucha gente que no puede, que no tiene bastante suficiente dinero para alquilar todo un apartamento. Entonces, mucha gente vive juntos en pequeños apartamentos. Sí. Sí, Bueno, pues me imagino que la vida sería dura, ¿no? Para muchos de estos inmigrantes. Pero sí. según tu investigación, Swagata, ¿por qué ellos han dejado su tierra natal para venir a España? Y también quiero saber, es mi observación y me gustaría que pues hablaras un poco sobre esto, que cuando yo siempre he visitado España he visto que en estas tiendas de, por ejemplo, de alimentación o otros negocios, hay más pakistaníes y bangladeshis que los indios. Y eso me choca un poco porque es que pensaba que también habría más indios, pero creo que eso tiene algo que ver con, primero, si es cierto que hay más pakistaníes y bangladeshis que los indios, y si la respuesta es un sí, me imagino que sería por la diferencia en la economía de estos países. Por ejemplo, India es obvio, ¿no? Que es un país más grande, tiene una economía mejor que Pakistán y Bangladesh. ¿Eso sería la razón? ¿Cómo se ve Ujú. esto? Tienes razón, hay más pakistaníes que indios y bangladesíes. Y sí, yo creo también que la razón es que eh, la gente de India, que bueno, hay un poco más de condiciones de vida o oportunidades en India en comparación con Pakistán y Bangladesh. Uh, la razón, lo que he oído, lo que me han contado mucha gente en las entrevistas que he hecho con la gente de Surasiática, es, es la misma. Es un sentimiento de no tener oportunidad en su país de origen. Dejan sus países porque no ven la posibilidad de crecer en la vida en sus países de origen. Esto puede ser por la falta de una economía buena, pero también puede ser la razón puede ser sociológica, porque la movilidad social es algo que todavía no es tan común en países como India, España, perdón, India, Pakistán y Bangladesh. La gente no escapan su clase o su casta o su nivel económico de su familia, ¿no? La mayoría de la gente siente que están atrapados en un nivel o un estatus social y no ven las oportunidades de salir de esto. Y la única manera de salir de este estatus es ser un extranjero, ¿no? Porque en India hay tanto respeto para los que viven en el extranjero. Entonces, buscan ese alcance de un estatus mejor. Yo creo, es lo que yo he sentido después de hablar de mucha gente, que buscan la salida de una situación social que se consideran como estancado, donde no hay posibilidad de cambio. Y hay enfrentan muchas dificultades cuando hacen ese traslado, cuando llegan a un país nuevo, no entienden la lengua. Vamos a hablar de esto. El gran problema que que enfrentan en un país como España es la lengua, no entienden la lengua. Y hay muchas otras dificultades, pero poco a poco aumentan su nivel en los países donde quedan, ¿no?
y poco a poco pueden ver que su país, su vida está mejorando. Por lo menos sus niños van a tener más oportunidades. Pues Esto es lo que sí, motivan a ellos. sí, sí, Sí. es que yo quería también hablarte sobre la segunda generación. Como me dijiste que la migración desde Sur Asia empezó en 2000, ¿no? Y Mm, entonces, y también es que cuando yo estuve en España en 2017, hablé con un pakistaní que tenía, bueno, pues 14 o 16 años y hablaba bien sí. español. Y cuando yo le Sí. dije que, tú hablas muy bien español por un pakistaní, y es que creo que se ofendió un poco porque, Sí, porque me es que, acuerdo. y este sentimiento de ser ser ofendido, ¿no? Es que, lo que me dio la impresión era que esta persona, la segunda generación, quiere integrarse mejor con la Mm. cultura española, quiere hablar español como un español. Entonces, ¿cómo tú has visto esta diferencia entre la primera generación y la segunda generación, aunque no tiene tanto tiempo, ¿no? Solo 20 años de inmigración o 21 años ahora. Mm, mm. ¿Cómo se ve esto? Sí, ahora sí hay una segunda generación. Seguramente hay jóvenes, adolescentes, 13 años, 14 años, 16 años. Hay adolescentes y jóvenes que han crecido, que han vivido en España por muchos años o que incluso han nacido en España. Y sí, claro, la segunda generación siempre tiene una relación muy diferente con el país de destino que su primera generación. Porque para la primera generación siempre tiene la conciencia de ser nuevos, ser inmigrantes, ser extranjeros, Mm, pero la claro. segunda generación uh, están más vinculados con la generación está más vinculada con la sociedad de acogida. Claro. Y, pero claro, mira, también he trabajado bastante sobre ese tema eh, de la edad es muy clave, la edad del traslado. Entonces, si un niño de 6 años, 7 años, 8 años, viene con sus padres o con sus parientes a vivir en España, no dura mucho en aprender las lenguas locales. Y eso facilita la integración. La lengua es una cosa clave para la integración. Entonces, cuando van a los colegios, los niños y crecen con otros españoles y otra gente, otros niños de otros países, Mm, muchos extranjeros, ¿no? Y sí pueden hablar fácilmente y relacionar fácilmente con los demás, tienen la misma identidad, que somos españoles o somos españoles indios, españoles pakistaníes, mm, cosas así, ¿no? Una combinación. O muchas veces también mantienen su identidad, que soy indio, pero siento perfectamente integrada en la sociedad española. También esto puede ser una situación. Pero los que vienen con un poco de retraso, por ejemplo, si un adolescente de 14 años o 13 años entra en España y tiene que ahora aprender la lengua local, que si es Cataluña sería catalán, si es Madrid sería español, lo que sea, la lengua de la educación. Si tiene que aprender esa lengua nueva y tiene que hacer todos los estudios en esta lengua, no es fácil, no resulta fácil. Y los que no pueden aprender tan rápidamente y así no pueden hacer amistades con sus compañeros de clase, no pueden sentir cómodos
con ellos, con los otros niños de su edad, ellos sí que sienten un poco falta de integración. Y es un problema, es algo que se reconoce, hacen muchos esfuerzos a veces para que no siente así, pero es una realidad, que la integración se hace un poco difícil si los niños llegan con más edad, ¿no? Para los adolescentes, estoy hablando de ellos. Y para los adultos, los que trabajan, otra vez vemos mucha diferencia en el sentimiento de integración entre los que trabajan en trabajos donde tienen que interactuar y así aprenden la lengua, y los que no tienen que interactuar. Entonces, los que trabajan en fábricas donde no solo trabajan con otros extranjeros de su país, no interactúan mucho con la gente de la sociedad de acogida, entonces no aprenden y no tienen el sentimiento de ser integrada a la sociedad. No sé si he perdido un poco la No, no, respuesta o no, no. está bien, está muy bien dicha. Vale. Bueno, es que ahora mi siguiente pregunta es sobre el otro, la otra cara, ¿no? del debate de los españoles. Ellos conocen bien a esta gente de Surasia, han hecho esfuerzos para involucrarles a su sistema. ¿Cómo ves tú la parte de los españoles? Bueno, yo puedo decir que España, a nivel de, hay dos partes. Una es la sociedad como es, como gente, como son los españoles, si son abiertos o no. Yo diría que los españoles no son tan cerrados, son gente abierta. Pero todavía no es tan común ver a la gente de la sociedad de acogida esforzarse por entender los que han venido. Porque siempre se ha imaginado que los que han venido por su voluntad y ellos tienen que hacer el esfuerzo de integrarse. Pero la sociedad que recibe a los extranjeros normalmente no hacen tantos esfuerzos, no les parecen tan normal hacer esfuerzos también para acomodar a esa gente. Es algo general. A nivel de políticas también, España no ha desarrollado muchas políticas para la integración. No puedes buscar un documento o un organismo que está dedicado para hacer esfuerzos de la integración de los inmigrantes en la sociedad española. Otra vez, la integración es un tema que una parte del tema es responsabilidad de los gobiernos locales y otra parte es gobierno central. Y como sabes, España no es completamente un sistema federal como India, no es así, pero tiene algunos aspectos como federalismos. Tienen gobiernos regionales y todo esto. Entonces, es un poco confuso. He trabajado especialmente sobre Cataluña y Cataluña es diferente. Cataluña sí que tiene una política de integración, yo diría, mejor desarrollada, mejor trabajada. Y es porque Cataluña siempre ha reconocido a su
su identidad como un país de inmigrantes. Cataluña siempre ha concebido que siempre hemos recibido extranjeros y inmigrantes. Y en aquel tiempo, en los años 40, 60, era inmigrantes, la palabra inmigrantes se usaba para españoles, ¿no? Para los españoles del sur de Asia que fueron a trabajar, buscar trabajo en Cataluña desde finales del siglo XIX, cuando empezó la industrialización en el norte de España. Entonces siempre han reconocido que hay inmigrantes en nuestra sociedad y hace falta una política de integración. Pero en la realidad es un poco difícil decir que la gente de la sociedad de acogida, los españoles o los catalanes, hacen un esfuerzo por entender a los extranjeros. Yo diría que no lo hacen. Es como, bueno, observan que hay extranjeros y que tienen costumbres diferentes, llevan ropa diferente, no reaccionan, probablemente no les molestan, pero España todavía no es como, no parece tan multicultural como, no sé, no, imagino que Como por ejemplo Estados Unidos o... Estados Unidos, Canadá, no sé, ¿no? Claro. Sí, no es tan multicultural, no sé. Y esto también va a pasar poco a poco cuando la segunda generación van a tener la misma oportunidad, la misma educación y sí empiezan a trabajar en puestos altos y sí aumentan su visibilidad en estos niveles. Ahora hay un estereotipo. Los indios, los pakistaníes, hacen el negocio de nuestras tiendas de alimentación o fruterías y todo esto. Claro. O el otro estereotipo de yoga y de Bollywood y todo esto también existe. Claro. Pero sí, no se ve como una parte integral de su sociedad. Normalmente no es tan común. Bueno, pues es una conversación concepto. fascinante contigo, Swagata. Antes de que pues continuemos, es que se me agota la batería, así que dame un momentito, por favor, déjame traer mi cargador, ¿sí? Vale. Bueno, sigue la grabación. Vale, bueno, pues perdona por esta demora, sí. Y bueno, pues No. lo que has dicho, Swagata, es muy informativo y muy fascinante, muy interesante también para los españoles que estarán viendo este vídeo, porque no sé si ellos saben tanto sobre esta historia de la inmigración desde de sur de Asia, ¿no? Bueno, pues mi siguiente pregunta sería, Suakata, sobre am, este, este, este pues, concepto, ¿no? De que los de aquí que van ahí, ¿no? Aprenden pues la lengua muy fácilmente porque lo que pasa es que la generación, bueno, anciana, ¿no? Normalmente solo pues aprende, por ejemplo, si alguien, un dueño de una alimentación, de tienda de alimentación, solo va a saber palabras relacionadas con su negocio. Entonces, ¿cómo ves tú esta integración de la lengua? ¿Están abiertos para aprender? ¿Van a academias para hacer una formación más formal de aprender lenguas? ¿O solo aprenden de modo de hablar con la gente? Bueno, es una pregunta muy interesante y hay
mucho trabajo que hacer en este campo, creo, a nivel general, en los estudios de migraciones. Debemos trabajar más sobre ese aspecto del vínculo entre la integración y la lengua y cómo integrarse la gente, los inmigrantes, a través del aprendizaje de las lenguas locales. Has dicho correctamente que existe academias del gobierno central o gobierno local en España y se puede ir a ellos y aprender fácilmente. Es decir, si uno va a una academia, si uno matricula a un curso de conversación, a un curso de nivel básico, yo creo que se pueden aprender fácilmente porque después de hacer un curso, además de hacer el curso de algunas horas por la semana, tienen todo el entorno donde se están hablando la lengua. Entonces, el problema que hemos tenido aquí en India cuando intentamos aprender una lengua extranjera, nos cuesta mucho y hablar, ¿no? Entendemos todo, entendemos la gramática, buscamos palabras, recordamos el vocabulario, pero la práctica de oír, escuchar y así interactuar con gente que hable español es una oportunidad que muchos de nosotros no tenemos cuando aprendemos español como lengua extranjera. Pero los que van allí y viven allí con españoles, españolparlantes, españolhablantes, si hacen un curso y luego tienen interacción con los españoles, serían bastante fácil. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que los inmigrantes, especialmente los hombres de las familias, trabajan tanto, que intentan trabajar tantas horas de sus días que no les quedan tiempo para ir a una academia, para ir a un instituto, para hacer el esfuerzo de aprender la lengua. Y las mujeres a veces no van. Hay algunas mujeres que sí hacen el esfuerzo de aprender y que van a los institutos, pero muchas mujeres no lo hacen porque tienen miedo de salir de casa, tienen miedo de ir, de tomar el metro o caminar sola, porque cuando llegan no saben la lengua y hay mucho sentimiento de ser incapaz, ¿sabes? Y es un fenómeno muy interesante que me han contado mucha gente que como un adulto, una mujer que es un adulto, de repente después de hacer ese traslado, empieza a sentir como un niño, como una niña, que siempre necesita a alguien para ir al mercado y no les gusta, quieren aprender, quieren ser independientes, pero hay ese gap, ese no vacío que no pueden, para iniciar, para hacer el primer paso de aprender una lengua, tienen que primero pasar esa barrera que tiene en su mente, ¿qué va a pasar si pierdo? No voy a poder preguntar a alguien las direcciones y no puedo salir de mi casa sin mi marido y mi marido está trabajando. Entonces hay muchos problemas sociales por estas razones de no saber la lengua. Y es otra vez, como digo, es algo que hay que trabajar más sobre estos aspectos. Entonces, la realidad es que hay mucha gente que vive en España, que son inmigrantes, que llevan 10 años, 15 años,
pero todavía no tienen un dominio sobre la lengua. Hay algunos que aprenden fácilmente, especialmente los que trabajan como en los cajeros, donde siempre tienen que hablar con los clientes, pero la gente anciana, las mujeres, normalmente no aprenden, llevan muchos años sin saber la lengua y así viven físicamente en, en España, pero tiene como, ¿sabes? Están dentro de algo que les separan de la sociedad donde viven. Y esa separación es por la falta del conocimiento de la lengua. Bueno, y la siguiente pregunta, Swagata, también tiene que ver con la lengua y como dijiste que también hay mucha inmigración desde la América Latina, ¿no? Y aunque no es parte de tu investigación, pero me gustaría que echaras luz sobre esto, si hay alguna diferencia por conocer la lengua, los inmigrantes desde el sur de América, ¿se integran más fácilmente o se integran mejor que los de sur de Asia por el conocimiento de la lengua? Bueno, es una pregunta muy interesante y también es bastante complicada. La respuesta es bastante complicada. Si comparamos la integración de un hispanoparlante, alguien de América Latina, con la integración de alguien que no sepa la lengua, entonces un surasiático o un chino, podemos decir que sería más fácil integrar para el inmigrante que ya tiene una herramienta que es la lengua. Pero no quiero decir que solo tener la lengua hace todo el proceso más fácil. No podemos decir que todos los latinoamericanos integran más fácilmente, porque hay otros aspectos que sí que influye el proceso de integración y no es tan fácil. La integración de los inmigrantes en general no es tan fácil, no ha sido fácil en ninguna sociedad y no es fácil en España también. Claro, claro. Bueno, pues me gustaría continuar con esta conversación tan fascinante por horas y horas, pero lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Pero para pues, terminar, la última pregunta sería que me gustaría que hablaras un poco sobre el aspecto de cinema, o el de cine, ¿no? Perdón, Sí. en tu investigación. Y por favor, pues estoy seguro de que mi audiencia le gustaría saber sobre estas películas sobre las que has trabajado. Así que muy brevemente, si es posible para ti, hablar sobre las películas en tu investigación. Bueno, yo he trabajado sobre el tema de la inmigración en el cine español. En el cine español, yo terminé el trabajo en 2011, entonces las películas que estudié era de 1990 hasta 2010. Y como había 10, 14 películas en total, que trata del fenómeno de la inmigración hasta entonces. Yo creo que ahora habrá muchas más películas, pero no he trabajado sobre ellos. Dentro de estos, dos películas me parecían muy interesantes porque los personajes eran surasiáticos, o indios, o pakistaníes, o bangladesíes. Y uno se llama Tomando Té y el otro se llama El Próximo Oriente. Es el caso
que me gusta más el Próximo Oriente por Fernando Colomo. Es algo que recomiendo a todos alumnos de español para observar estas diferencias culturales. Es una comedia y presenta a el color, la música, el baile de India o de Bangladesh en la película en una manera muy interesante. Claro, las películas siempre tienen que apetecer, entonces no pueden ser totalmente realistas, ¿no? Es algo, especialmente en India, es algo que consideramos que las películas no son realistas. Es como, es un mundo idealista o interesante, entretenida, pero me gusta mucho el Próximo Oriente porque yo creo que hace presenta las dos culturas, las diferencias, y hay más, da más peso a los personajes inmigrantes. Entonces, es como, en una manera, es un poco como Dilwale Dulhania Le Jayenge, es el padre de una chica inmigrante que tiene que aceptar al hombre que es español y que ha mentido sobre la conversión de su religión para casarse con la chica. Entonces, yo creo que ese concepto de donde el inmigrante está abrazando, está acercando, está aceptando al español, al hombre español, el personaje, el protagonista masculino, ¿no? Que se llamaba Caín. Esto me parecía que en la sociedad está al revés, como acabo de decir, que normalmente es el inmigrante que tiene que hacer el esfuerzo para ser aceptado. Y en la mayoría de las películas también se pueden observar que el momento clave o el clímax de la película es donde el español o un personaje de la sociedad de acogida reconoce que el inmigrante es similar a mí, es como mí, no es tan diferente. Esto es la estructura normal. Pero aquí, en Próximo Oriente, se cambia ese esquema, esa estructura. Y es la aceptación de un español por una familia bangladesí musulmana. Entonces, sí, me parece muy interesante. Recomiendo. Y La entonces, recomiendo. tomándote y el Próximo Oriente, y también hay otra película, ¿no? Sobre la que has trabajado. Sí, Masala, ¿no? Sí, Creo. sí, sí, La creo, Masala, sí. sí. Bueno, Masala es una película hecha para la televisión, y estos tipos de películas normalmente tienen una agenda de enseñar como algo, de convencer alguna idea. Entonces, sí, Masala es sobre la relación, la multiculturalidad o la diversidad en una escuela, en un colegio español. Y hay personajes de diferentes orígenes. Entonces hay un personaje que es una chica a quien le gusta cantar y quiere ser cantante, pero de su casa enfrenta muchos controles y no le dejan cantar públicamente, y incluso el padre amenaza a la chica para casar, ¿no? Que ella tiene que casar, aunque es muy joven, es como 16 años o menos, creo, Bueno. sí, algo así, 15,
años. Entonces, es una película hecha para mostrar el problema o el problema de la integración o el problema que enfrenta las chicas en sociedades conservadores, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esa película, a nosotros nos va a molestar porque parece como una representación muy estereotipada, ¿no? Pero todavía creo que, en primer lugar, no es falsa. Existe padres así que controlan a sus hijas en las sociedades de India, Pakistán y Bangladesh. Es una realidad. Si lo vemos en una película, nos parece que es un estereotipo, no. También es una parte de nuestra realidad, pero sí, yo diría que no es una película que merece tanto análisis porque no es una película, ¿sabes? No es un arte, es propagandístico, yo diría. Es una película de tesis, es algo que quieren mostrar los varios problemas que tenemos en un barrio multicultural de España y no es muy buena la representación, pero sí existe. Han creado mejores versiones ahora, mejores películas, algunas con personajes indios o pakistaníes. Bueno. Sí, pero no lo he estudiado. Bueno, pues para mi audiencia yo voy a pues, dejar en la descripción del video los nombres de estas películas por Sí. si les interesa. Y bueno, pues ya tenemos que terminar esta entrevista, Swagata. Muchísimas gracias por tu tiempo y pues gracias a mi audiencia también. Estoy seguro de que os ha interesado y habéis aprendido mucho sobre esta diáspora surasiática que está en España. Y bueno, pues hasta el próximo episodio de Español por Dentro. Chao. Chao. Muchas